Buenas tardes, hermanos, amigos que nos visitan. Dios los bendiga a todos. Esta tarde vamos a dar principio al estudio de este miércoles. Primeramente quisiera preguntar cuál es el tema de esta tarde. Clase nueva. Vamos a empezar una clase nueva, así es. Ya dimos unas. Ok. Así que vamos a empezar con un tema nuevo. Por acá está otra banca, yo creo que está muy enfrente, por acá, más. Disculpen, vamos a tener que echar la culpa a alguien, no sé a quién vamos a echar la culpa, que pintó ahí. Que hace la mano que pintó. Que hace la mano culpable por la pintada de los bancos. Sí, hermanos. Tenemos también sillas, hermanos, si necesitan, traemos unas sillas, si gustan. Aquellos que no descansaron, podemos traer unas sillas. Disculpen que algunas bancas están recién pintadas, vamos a pintaron ayer, pero no alcanzaron a secar. Así que empezamos con un estudio nuevo en esta tarde, hermanos. El tema de esta tarde va a ser un sacrificio vivo ante Dios. Apunte. Ser un sacrificio vivo ante Dios. Es una frase bastante que nos edifica bastante, hermanos, y nos enseña bastante en ella, por lo cual hemos sacado algunos ejemplos para poder explicar el tema de esta tarde. Ser un sacrificio vivo ante Dios. ¿Ok? Yo creo que ya se acomodaron. Así que vamos a empezar con una oración antes de dar empiezo al estudio, hermanos. Oremos. Señor Padre bendito, gracias le damos, Señor, por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos como Santa Iglesia, Padre Celestial, para estudiar, escudriñar su Santa Escritura, Señor, y así aprender todo referente a su santa voluntad, todo lo que te quiere de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nos dé las palabras fáciles de poder expresar en esta tarde, y fáciles para poder entender, Señor, y así el mensaje no sea vano y sea llevado, Señor, por donde quiera, Padre, en este mundo. Te pedimos, Padre, que esté con nosotros siempre. En el bendito nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y le damos gracias por todas sus bendiciones. Amén. Amén. Así que, hermanos, es un tema nuevo. Estaba esperando que pasaran todos los jovencitos, los niños, para que así no hubiera ninguna interrupción. Ser un sacrificio vivo ante Dios tiene un significado bastante grande, hermano. Yo pienso que ya algunos están meditando en él. Y la razón de que yo les digo siempre el tema y lo repito en cada vez que venimos, para que se nos quede en la cabeza. Y acerca de este tema vamos a hacer el estudio. ¿Okay? Primeramente yo quisiera hacer un comentario vamos a usar el libro de los Romanos. Hoy quiero hacer un comentario acerca del apóstol Pablo. Algo breve, hermanos, algo breve. Yo quisiera preguntarles, como es estudio, todos podemos opinar, podemos también preguntar, porque es un estudio. Por favor, que las preguntas sean basadas al mismo tema de que estamos hablando. Si es algo diferente a lo que estamos hablando, entonces cuando terminemos el estudio nos podemos sentar y dialogar acerca de la pregunta. Pero lo que yo quería explicar, hemos hablado mucho del apóstol Pablo, sabemos que ha hecho muchas cartas que están ya archivadas en la Santa Biblia. Pero había una preocupación, siempre hemos hablado de él y hemos hablado también de los otros apóstoles, pero ¿cuál era la preocupación? Voy a empezar a dar unas preguntas. ¿Cuál era la preocupación cuando Pablo mandaba una carta a las iglesias? ¿Qué era la razón? ¿Qué era lo que a él le incitaba a mandar estas cartas? ¿Y para qué? Para instruirlos, por ejemplo, como se da cuenta que estaban saliéndose de las doctrinas de la iglesia, estaban hablando él en Corintios, allá en 1 Corintios 1 en adelante, te da la explicación. Bueno, pero entonces, nada más en resumen, ¿qué era la preocupación mayor? Ok,
La preocupación era de que cayeran de la gracia de Dios. Ese ya es un resumen completo. Al caer de la gracia de Dios quiere decir que se dejaban llevar por algunos falsos maestros. Y al mismo tiempo, hermanos, algunos débiles en la fe empezaban también a fallarle a Dios. Eso es lo que él hacía. Si verdaderamente, como dice allá en Hechos capítulo 20, versículo 27, dice el apóstol, no es el versículo que vamos a usar, pero dice, porque no he reunido, anunciado todo el consejo de Dios. Cuando se habla de todo el consejo de Dios, hermano, no se habla nada más de las cosas buenas, también se habla de las consecuencias de que nosotros no cumplamos los mandamientos de Dios. Entonces, la Iglesia de Cristo siempre ha predicado, cuando se habla de anunciar todo el consejo, es todo el consejo. Si todas las denominaciones predicaran todo el consejo de Dios, pienso yo que no hubiera denominaciones. Porque si nos avanzamos una por una, que no nos alcanzaría el tiempo, hermano, cada una tiene sus propios pensamientos y su propia manera de predicar la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que debemos hablar de lo bueno, las consecuencias y el castigo por no cumplir las cosas que Dios nos pide. En otras partes platicamos lo bueno, y luego lo bueno, y luego lo bueno, y nunca los prevenimos, como el apóstol decía. Si ustedes siguen adelante con los falsos maestros, van a caer de la gracia de Dios, hablando en resumen. Entonces, la preocupación de Pablo, como dice el hermano, era que la iglesia empezaba a caer, a debilitar. Él se daba cuenta y empezaba a hacer cartas. Empezaba a hacer cartas porque no les podía hablar por teléfono, para que pudieran ellos entender que necesitamos ser fuertes en la fe. Y les hablaba de todas las características que Dios nos da para que nosotros tengamos la fuerza espiritual para poder con cualquier acechanza del diablo. Ya que las cosas malas, los falsos maestros, venían por el ser más despreciado, que es Satanás. Así que él prevenía de esto. Pero también los halagaba, al principio les decía lo importante de estarse manteniendo todavía estudiando la palabra. Pero sabía que si seguían ellos aceptando las falsas doctrinas, iban a caer. Así que decía, estoy gustoso, estoy feliz, porque he oído de su fe. Y cuando hablaba de eso es que la iglesia seguía abierta y seguía predicando la palabra. Pero, les quiero decir que tengan cuidado de aquellos falsos maestros. Y ese es todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque si no haces lo que Dios te dice, hay consecuencias. Entonces, prevenía a los hermanos en las iglesias, los prevenía para que no cayeran. Así que ese es todo el consejo de Dios. Quisiera que abrieran ahí mismo en la carta de los Romanos, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Que lo tenga ahí, por favor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok. Así que fíjense, hermano, aquí es donde están los dos versículos bajo consideración, que vamos a estar nosotros escribiendo, sacando el mensaje de estos dos versículos. Estos dos versículos nos hablan, hermanos, de una preparación del cristiano. Pero al mismo tiempo también nos aconseja para aquellos que no son cristianos. Pero dice el versículo 1 del capítulo 12 del libro de Romanos, dice, así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, o sea, mencionando, te estoy rogando por Dios, como dice mucha gente aquí, por Dios te estoy rogando. ¿Qué es lo que estaba rogando? Dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y aquí es donde está el significado.
sacrificio vivo. Hermano, porque Dios no es un Dios de muertos. Y sabemos que los sacrificios muertos eran en el Antiguo Testamento cuando sacrificaban los animales, los mataban, los degollaban y derramaban su sangre. Pero nosotros tenemos que hacer un sacrificio vivo. Nosotros tenemos que, cuando hablamos de sacrificio vivo, quiere decir que tenemos que tener una entrega total a Dios. Para no tener su gracia, hermano, tenemos que entregarnos a Él totalmente, en cuerpo y alma. Así que dice, en sacrificio vivo, y presentéis vuestros cuerpos. O sea, cuando hablamos de cuerpos, hermanos, luego pensamos que es el cuerpo, sí, pero es la imagen que el cuerpo refleja de acuerdo a cómo anda usted o cómo ando yo. Eso es lo que da a entender. Entonces yo tengo que reflejar en mi persona, cuerpo, persona, tengo que reflejar que yo verdaderamente soy un verdadero cristiano. Por eso dice, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que santo, apartados para Dios, agradable, fíjense, a Dios también. Así que si somos apartados para Dios, quiere decir que nosotros tenemos que trabajar para Dios. Somos apartados del mundo para poderle servir a Dios. Así que ese es el sacrificio vivo. El sacrificio vivo es una entrega total. Y cuando hacemos una entrega total, hermano, mantenemos la santidad. Y Dios le agrada a eso. Dios se agrada de la santidad de sus hijos. Así que dice ahí, santo, agradable a Dios, en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice que es vuestro culto racional. O sea que nosotros debemos adorar a Dios con razonamiento. Con razonamiento. Vemos que algunas denominaciones quitan el razonamiento y ponen lo que ellos quieren. Y el razonamiento es la lógica que Dios nos enseña a través de la Escritura para que nosotros llevemos a cabo nuestra vida espiritual. Por eso es un culto, adoración racional con mucho razonamiento. ¿Dónde vamos a obtener ese razonamiento? En la Biblia, hermanos, nada más en la Biblia. Ahí es donde podemos tener ese razonamiento para poder ser agradables al Señor. Él nos ama a través de la Escritura. Así que, sí, hermano. Por eso, si vamos a predicar de la Biblia, tenemos que predicar solamente lo que está en la Biblia y decir lo que, expresar los versículos como hacerlo. Por eso, en Tito 2:1 que dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así es. Tenemos que, como dice usted, estar estudiando y dando a saber lo que dice el versículo. Habla lo que está de acuerdo a la santa doctrina. A la sana doctrina. Eso es. Así es, hermano. Así que tenemos que poner en práctica nuestra vida cristiana, hermano. La conducta es el resultado de la lógica cuando nosotros aceptamos la salvación. Cuando aceptamos la salvación, ¿entienden? Entonces nosotros entramos a una posición con Cristo. Entonces Cristo espera que sigamos adelante con Él. Espera que sigamos adelante con Él. Por eso nosotros tenemos que entregarnos por completo a Cristo Jesús. Él se entregó por completo a nosotros. Ahora nosotros tenemos que entregarnos por completo al Señor. Así que, hermanos, a causa de la compasión, o sea, hablando de la misericordia de Dios, ¿ok? Dios nos ha dado bastantes cosas, hermano, o sea, bastantes garantías para que nosotros tengamos una salvación al lado de Él. Nos ha instruido, hermano, nos ha instruido a través de la Biblia, hermano, para que nosotros no caigamos. Él siempre está pendiente de nosotros. Pero la manera en que Él está pendiente de nosotros es que inspiró a los hombres para que escribieran las Escrituras, para que usted y yo supiéramos lo que Él quiere de nosotros, pero a veces no queremos hablar con Dios. Y cuando no queremos hablar con Él para que nos siga instruyendo, quiere decir que nunca vimos la Santa Escritura. Esta es la manera en que podemos hablar con Dios, por la Santa Escritura. Así que dice el versículo 2, ahí del capítulo 12 de Romanos, dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra conforméis, hermano, en el griego es adaptarse, modelarse a las cosas que usted frecuenta. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. El siglo es metafóricamente el mundo. Así que no nos adaptemos. Ahora vamos a traducirlo. Ya una vez que hemos describido estas dos palabras en el griego, ahora dice, no nos adaptemos al mundo. No os conforméis a este siglo. ¿Okay? Esto no indica, hermano, internamente, está hablando externamente, que nosotros nos acoplemos al mundo externamente, que el mundo se mira en nosotros y no el cristianismo. Por eso dice, no os conforméis, no nos adaptemos a las cosas de este mundo, sino que, dice, Es transformado. ¿por medio de qué? De la renovación, del cambio del bautismo, de lo que hemos obedecido. ¿Ok? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Vuestro entendimiento, hermanos, viene cuando nosotros estudiamos la Escritura. Dice, cuando nosotros estudiamos la Escritura, no nos vamos a conformar, no vamos a hacer el molde, vamos a seguir el molde del mundo, sino que la Escritura nos va transformando, como dice, de gloria en gloria, nos va transformando, pero por medio de nuestro entendimiento. Y cuando entendemos que, hermano, la palabra de Dios, la palabra de Dios, como oro, hermano, como si fuera el oxígeno del aire, como el aire. Debemos de buscarla. Bueno, es que yo no sé leer. Bueno, pero hay alguien que te puede ayudar. Bueno, es que yo no tengo tiempo. Pero cuando tengas tiempo, háblanos para ir a ayudarte. ¿Sabes el horario para reunirte? Bueno, ven. Porque sin el entendimiento, ¿cómo va a ser el cristiano agradable al Señor? ¿Cómo va a renovarse? ¿Cómo va a renovarse? ¿Verdad? Si usted va a un salón de belleza, hablando de las mujeres, y nomás le hacen la ceja, pero no le hacen lo demás, y le dicen, no, así ya te puedes ir, va a decir, bueno, espérate, todavía no acabamos. ¿Verdad? Me falta lo demás, el maquillaje, el polvo y otras cosas, no sé, yo nunca me he pintado. Pero me imagino, hermanos, que es un proceso que se lleva un rato para hacerlo. Así es las cosas de Dios. Venimos y nos pintamos la ceja. Y hace un poquito. Pero venimos y luego lo ponemos el resto del maquillaje que nos falta. Y tenemos que estar ansiosos por venir para podernos acabar, para ver si la imagen que hemos cubierto con ese maquillaje ya se mira agradable para usted. Entonces, si nosotros nos maquillamos de la palabra de Dios, va a llegar el momento que vamos a transformar nuestra imagen agradable al Señor. Por eso nos dice, agradable a Dios, santos, agradables a Dios. Así que, entre más veces venga, más pronto terminamos el maquillaje espiritual. Entre más veces agarre la Biblia, más pronto termina la renovación de su cara. Entre más pronto terminemos de leer, más pronto crecemos en el conocimiento de Dios. Pero, ¿cuál es la razón? Que a veces no nos interesa estudiar la Biblia, porque estamos faltos de sabiduría. Estamos falta de conocimiento. Estamos falta de la palabra de Dios. Y no hay nadie que le pueda dar la palabra si yo no quiero. O sea, si yo no quiero la palabra, si yo no acepto la palabra o que alguien me la diga, es porque yo no quiero. Si usted no lee la palabra o no tiene el conocimiento, es porque usted no quiere. ¿Dice? Así que el enemigo, como hemos repetido varias veces, más grande de nosotros es nosotros mismos. Nosotros mismos somos el más grande enemigo. Quisiéramos, algunos otros hermanos, por la compasión y la misericordia que Dios nos da a través de la Santa Escritura, decir, voy a tener compasión por esta persona,
Yo me voy a bautizar por ella y Dios lo va a aceptar. Yo voy a estudiar por esta persona y voy a agarrar el conocimiento para que Dios le dé los méritos a esta persona. Pero no es así. Si no es así, porque entonces estuviéramos aquí varios varones bautizándonos, estudiando, para que todo el mundo fuera salvo. Pero dijo Dios, la salvación es individual. Es individual. Aunque yo lo quiera mucho, aunque lo ame, no puedo hacer nada si usted no quiere hacer algo para poder tener la sabiduría espiritual. ¿Ve cómo trabaja la Biblia, hermanos? ¿Cómo trabaja Dios a través de la Biblia? Para que pueda salvar su alma. Pueda salvar su alma. Así que, si nos vamos a la denominación, todo está bien. Una vez salvo, siempre salvo. No se preocupe. Una vez salvo, usted se bautizó, sí. Bueno, ya es salvo. Pero fíjate que cometí estos errores. Pero dice Dios que salvo siempre es salvo. Y no es así. Salvo siempre es salvo cuando usted no deja el camino de Dios. Eso es salvo siempre es salvo. Pero no salvo y seguir adelante con el viejo hombre. Así que hay consecuencias, hermano. Hay consecuencias. Pablo, cuando escribió estos versículos a Roma, hermanos, Roma tenía muchas dificultades. Salud, hermanos. Teníamos a los emperadores Claudio por varios años y luego siguió el emperador Nerón, que acechaban a los cristianos, los castigaban y los mataban. Así que Roma no se predicaba mucho la palabra. Por eso Dios destinó a Pablo para que fuera a Roma. Esta carta se escribió en Corintio, antes de que Pablo fuera a Roma, porque sabía los problemas que existían. Por eso Pablo les quería dar el aliento para que se mantuvieran en la fe, en la justificación. Y fíjense en la manera que fue Pablo a predicarles la palabra. Ya lo sabemos, ¿verdad? ¿En qué manera fue? En calidad de preso, encadenado, encerrado en un cuarto, solo. Y desde allí empezó a predicar la palabra. Y desde allí empezaron a agarrar ánimo a los hermanos, porque les enseñó que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros siempre. Así sean las dificultades, así venga otro Nerón, así venga otro Claudio, emperadores, así venga cualquiera que nos quiera limitar de las cosas de Dios, Dios está con nosotros. Así que, ¿qué es lo que nos impide? Porque los romanos nos impedían los gobernantes, y a nosotros, ¿quién nos impide estudiar la palabra? Nadie. Realmente nadie, hermano. Así que el poner en práctica lo que Pablo les estaba diciendo en estos primeros dos versículos a los romanos, allá a los hermanos cristianos de Roma, de la iglesia, pues si ellos llevaban a cabo estos dos versículos, hermano, iba a ser una maravillosa experiencia que ellos iban a pasar, porque al hacer caso de las palabras de Pablo, al hacer caso de esa escritura que les mandó Pablo, entonces ellos iban a hacer una transformación, hermanos, en su entendimiento. Los estaba invitando que se siguieran preparando a pesar de las consecuencias que estaban pasando en Roma. Así que, hermanos, pero la realidad es que no lo podían hacer por sí solos. Cuando nos queremos transformar de gloria en gloria, no podemos por sí solos. Tenemos que buscar la palabra de Dios. Es obvio, nada más la palabra de Dios nos puede transformar, hermano. Así que, hermanos, Dios nos ha dado todos los medios para que usted y yo seamos salvos. Todos los medios para que usted sepa lo que Él quiere de nosotros. Todos los medios. Y nos lo demostró. Porque su primera demostración que Él hizo a nosotros fue, que dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Ok, aquí está la palabra, para que todo aquel que crea. Ok, aquí está la palabra clave, hermanos. Aquí está la palabra clave. Para que todo aquel que crea sea salvo. Así que si usted cree, si no lee la Escritura, si no le interesa saber lo que Dios quiere de usted, no existe el creer en usted. No existe. Porque si yo creo en algo, lo voy a buscar. Y si no cree en algo, pues no lo va a buscar. Así que dice, para que todo aquel que crea
sea salvo. Así que necesitamos creer lo que la Biblia nos dice para que nosotros podamos obtener la salvación que Dios nos está obsequiando, hermanos. Y nos la obsequió porque Él quiso, no porque la merecíamos, hermanos, o no porque teníamos méritos, simplemente por su gracia, que quiere decir un regalo no merecido. Y ese regalo es Cristo Jesús, para que usted y yo fuéramos salvos. Él ya hizo su trabajo, Dios ya hizo su trabajo. Cristo vino, su Hijo, y Él hizo su trabajo. Ahora nos falta a nosotros hacer el trabajo. ¿Qué es lo que estamos haciendo por nosotros? Cristo vino por el mundo. El Señor sacrifica a su Hijo por el mundo. Pero usted, preocúpese por usted misma o por usted mismo. Preocúpese, pero por usted ahorita, hasta que Dios lo ilumine en sabiduría y pueda usted hablar con confianza al mundo para ayudar también al mundo a venir a los pies de Dios. Así que por lo pronto hay que preocuparnos ¿cómo? En sabiduría. Aprender la sabiduría que Dios nos ha dado a través de la Santa Escritura. Así que Él nos dio una revelación completa de su propia voluntad cuando manda a su Hijo a morir por nosotros, hermano. ¿Okay? Así que fíjense, cuando después que fuimos bautizados, cuando el hombre ha sido bautizado, es porque está dispuesto a obedecer lo que Dios nos está pidiendo. Obedeció al llamado, vino enfrente, fue a las aguas del bautismo, porque estábamos dispuestos a sacrificar nuestro cuerpo o nuestra persona para la obra del Señor. Así fue, hermano. O sea que no hay otra manera de explicar cuando usted pasó al frente y pidió que fuera bautizado, es porque estábamos dispuestos a dar todo lo de nosotros a Dios. Y después todo cambia. Y es aquí donde venía el apóstol Pablo, que les mandaba las cartas y decir, acuérdate de tu primer amor. Acuérdate. Eso le dijo Jesús a la iglesia de Éfeso. Todo está bien contigo, pero una cosa tengo en contra de ti, que has perdido tu primer amor. ¿Y qué es? Eso es muy común, hermano. Nos olvidamos del momento que pasamos y pedimos ser bautizados. Nos olvidamos de ese momento. Así que fíjense lo que Dios nos ha dado para que nosotros no pasemos solos por tribulaciones. Él está con nosotros. Vamos a leer varios versículos. Nos dio el don del Espíritu Santo. El que tenga ahí hecho el capítulo 2, versículo 38, que lo pueda leer. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 36? Después, últimamente, toda la casa de Israel, este Jesús que en vosotros hacéis, Dios ha hecho Señor. Ok, ahora dígame el 37. Pero, ¿Qué pasó, hermano? al oír esto, dijeron mi corazón, dijeron a Pedro varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros. Se compusieron de corazón. 36, Pedro les habló de la palabra de Dios. A ellos creyeron, porque se compusieron de corazón, creyeron y luego preguntaron, varones, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para obtener el perdón de pecados? Usted y yo sabíamos cuando nosotros acudimos al bautismo, sabíamos que esa es la única manera que Dios nos podía limpiar de nuestros pecados. Y acudimos al bautismo. Ok, ya estamos en eso. Ahora, la obediencia. Bueno, vamos a ver otras cosas que Dios nos dejó. Nos dejó también su palabra de verdad. En Romanos capítulo 1, en la carta de los Romanos capítulo 1, versículo 16, ya lo saben, y vamos a agregar el 17 también. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dos palabras, creer, fe, que viene lo mismo. Creer, fe. Son palabras claves, hermano. Necesitamos tener fe, necesitamos creer para que la fe crezca en nosotros. Él nos dejó eso, la palabra de verdad, para que nosotros, por medio de ella, pudiéramos creer, pudiéramos crecer en la fe. Pero si no la usamos, no vamos a crecer. Nos dejó también la oración con poder. En Mateo, en el Evangelio según Mateo, capítulo 21, versículo 20 al 22. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo hallaréis esto en la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y echare en el mar, será hecho. ¿Sí? Oración con fe, creyendo que Dios le va a dar lo que te pide, hermanos. Así que, fíjese, la oración dice, es tan fuerte que si dijeras, hablando hipérbole, en exageración, dice, si dijeras a este monte, échate al mar, y él se echaba. Está hablando en un sentido figurado. O sea, esa es la fuerza de la fe en Dios. Pero esa fe no crece sin la palabra de Dios, hermano. Tiene que crecer con la palabra de Dios. Así que volvemos a ver, fe creyendo. Nos da la santidad. Efesios capítulo 4, versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Okay. Así que nos dice ahí, vestidos, en 24, del nuevo hombre, creados. Ok, ¿cuándo fue el que empezó el nuevo hombre? ¿Cuándo empezó el nuevo hombre? Ok, en el bautizo. Ok, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo único que tenemos que hacer es mantener la santidad que nos dio el Señor cuando salimos del bautizo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En dónde podemos encontrar información para mantener esa santidad? Todos ven, como todo viene cayendo en la Escritura, hermano. Todo viene cayendo en la Escritura, porque ya la santidad nos la dio el Señor cuando salimos del bautismo. Ya nos la dio, ya nomás hay que mantenernos, como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Para ser fiel. Ser fiel hasta la muerte. ¿Okay? A ver, búscalo, hermano. No temas nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo hará a algunos de vosotros enojarse, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahí está, ser fiel. Nos repite el versículo, el número del capítulo, el versículo, hermano. Es capítulo 10, dice, no Los 10, temas, ahí está. no temas de nada que vas a padecer. No temas que temer. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Ok, ahí está. Así que sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de vida. Ok, pero fíjese algo muy hermoso que nos dio. Algo bien hermoso que hizo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos reconcilió con el Padre. ¿Se acuerdan que éramos enemigos de Dios? Cuando andábamos en los placeres del mundo, enemigos de Dios, y todavía así Él manda a su Hijo a morir por nosotros. Hermano, en Santiago 1:12 también va de la mano con él, porque también te dice para todo el que estaba en la obediencia. Ajá. Dice que si eres obediente, importando toda tentación, él te dará la corona de la vida. Ahí está. Ahí está, también van juntos, hermano, van paralelos.
Ahora Romanos capítulo 5, voy a leer el versículo 10 y 11, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, ya la llevamos de ganada, hermano, como decían muchos allá, ya la llevamos de ganada. Ya nos entregamos a Dios, fuimos al bautizo, nos santificó, ya estamos listos para seguir adelante en el camino de Dios. ¿Okay? Porque antes no teníamos a Dios con nosotros, y sin Dios nosotros no podemos hacer nada en este mundo. Recordemos que el diablo es poderoso, el diablo hace milagros, es fuerte, pero usted en la carne no puede pelear con el diablo si no tiene a Dios que le ayude a pelear, porque necesita las armas espirituales. Recordemos cuando Jesús fue allá en Mateo capítulo 3 o capítulo 4, cuando fue tentado en el desierto, todas las cosas que el diablo le mandaba a decir, ¿qué decía? Escrito está. Porque estaban aquí. Él estaba reforzando todo esto por medio de la escritura. Y le decía otra vez, otra tentación, y decía, escrito está. Y así debemos hacer nosotros. Cuando tenemos la tentación, dice, escrito está, que si yo hago esto, estas son las consecuencias. Escrito está, si yo hago esto, que está en contra de las cosas de Dios, voy a tener las consecuencias. Así que ya estamos reconciliados con Dios, ya estamos adentro del reino de Dios, hermanos. ¿Sabemos que usted y yo estamos en el reino de Dios ahorita? Sí, estamos en el reino de Dios. Así que ya estamos reconciliados. ¿Ok? Nos da la fuerza espiritual para luchar contra todo mal. Efesios 6. Vamos a leer nomás 3 versículos. Adelante, hermano. Ahí en Colosenses 1:21 también dice, y a vosotros también que eran en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Ah? Hermano, ese es un privilegio que tenemos nosotros, hermano, que debemos de estar orgullosos de que el Señor nos aceptó, así como hicimos todos mugrosos. Así nos quería. Y luego Él nos limpió. ¿Y qué dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 1? Hijitos míos, estas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Abogado. Así que fíjese, otro privilegio más. Sabemos que estamos viviendo en la carne y que no somos perfectos, pero tenemos abogado ante con el Padre. Pero necesitamos aceptar nuestros errores y pedirle perdón a Dios para que Jesucristo pueda intermediar por nosotros ante el Padre. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre. Así que tenemos nosotros todos los medios para mantenernos en santidad. Lo único que tiene que usted pelear con usted mismo, para poder mantener la santidad. Así que dice, ¿qué dijimos? Romanos. En Efesios. Efesios, capítulo 6, versículos 10 y 11, a 12, perdón. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región celestial. Ahí está, fíjense. La clave la tenemos muy bien en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Con esto, hermano, podemos pelear contra las acechanzas del diablo. Ahí está el arma que Él nos está dando, ofreciendo, para que usted y yo peleemos contra las acechanzas del diablo. ¿Ve cómo la Biblia nos habla de todo? Nos da todo. Dios nos tiene ahí todo, hermano. Todo lo que nosotros queramos saber, aquí nos lo tiene. ¿Se sienten problemas? Vístase de la armadura de Dios. Porque dice vestido de toda la armadura, dice el 11, de Dios, para que podáis estar firmes contra las tentaciones, las acechanzas, las artimañas de la maldad que viene siendo Satanás. Dice, porque obviamente, hermano, es duro pelear con este ser de maldad,
Porque si tuviéramos lucha contra una persona, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. O sea, con una persona podemos arreglar el que sea más fuerte gana. Pero no es esto. Este diablo es poderoso, necesitamos lo que dice el versículo 10. Fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza para poder con las acechanzas de Satanás. O de otra manera, solo no vamos a poder. Nos va a sangolotear. Y ahí, hermanos, si quieres leer cuáles son las armas de la armadura o la armadura del Señor, puedes seguir leyendo adelante hasta versículos 18, hasta ahí. Puede leer todo el versículo hasta el versículo 18 y ahí le da las armas para que usted se fortalezca en el Señor y pueda con todos los problemas que existen en la vida. Dice, Dios no va y nos lo quita, repetíamos la semana pasada, pero Dios está con nosotros en todos los problemas de la vida. Está con nosotros consolándonos, pero dice que no nos dará más de lo que no podamos resistir. Así que, hermanos, si morimos sirviéndole a Dios, gloria a Él, porque tenemos ganada la corona de vida. Adelante, hermanos. Ahí en Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo el tiempo que es de ahora, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Dejemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andamos como de día honestamente, y ahí nos dice no glotonería ni nada. Ahí está. Ya nos da todas las cosas de la carnalidad. Así que, hermanos, este diseño de darnos el Espíritu, de darnos la palabra, de poderle pedir toda oración, de mantener la santidad, que podamos seguir reconciliados con el Señor, para que nos dé la fuerza espiritual, todo está en la Santa Escritura. Aquí está todo, hermano, todo, para que nosotros podamos salir triunfantes en este mundo. Lo miro yo como, pues, me da ponte activo allá a trabajar más para el Señor, porque trabajar. Y todos, como todas las cosas, hermano, todo que empiece uno a trabajar en aprender, en querer saber y buscar, escudriñar la Escritura, y hermano, después usted ya por naturaleza lo va a buscar, por naturaleza lo va a hacer. Pero si dejamos esto secundario y nos concentramos en otras cosas carnales o mundanas, poderosamente el diablo es astuto. Ya hemos dicho y hemos preguntado, el diablo lee el pensamiento, no es omnisciente, no lee el pensamiento, pero él nos da de acuerdo a lo que él mira, que está a su favor para atraer su alma a él. Dios lee el pensamiento, por eso no podemos mentir a Dios, porque él es omnisciente. Él nos lee el pensamiento, sabe lo que pensamos. Que toda la Escritura nos va enseñando a moldar nuestra vida, como decía Romanos 12:2. Tenemos no ser el molde, amoldarnos al mundo, sino ser transformados con la verdad. Hay que ser transformados con la palabra de Dios para serle agradable. ¿Okay? Así que, hermanos, todo este diseño que Dios nos ha dado, todo es porque nosotros lo vamos a obtener de acuerdo a la obediencia que usted tenga en las cosas de la palabra de Dios o en las cosas de Dios. Así que si no hay obediencia, hermano, ¿cómo puede tener tantas cosas? Así que necesitamos nacer de Cristo, digo, primeramente, y ya lo hicimos, otra vez, el bautizo, nacimos en Cristo como criaturas nuevas. Así que vamos a 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios, la carta de 2 Corintios, capítulo 5, desde el versículo 14 al 17. Que lo tenga por ahí. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está. Hasta la hermana, hasta el 17, por favor. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún
a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El 16 hay un poco de confusión para muchos, ¿verdad? Si yo digo que me lo explicaran en el versículo 16, si alguno se atreviera a hacerlo. Ok, vamos al 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Fíjese lo que dice constreñir. Hermano Montoya, usted trae la misma Biblia que traigo yo. Ahí hay una anotación, puede usar eso. Constreñir, sí, donde dice riqueza literaria. ¿Qué es constreñir? Dice, un hecho son de conjunto y hecho dice sostener de aquí, sostener junto o agarrar Apretadamente, hasta ahí. En el griego es sunoko, que es de la palabra strong, del griego. Lo que quiere decir es agarrar, apretar fuertemente. Ahora vamos a ver el versículo. ¿Ok? Dice, porque el amor de Cristo nos abraza fuertemente. Y esa fuerza es para protegernos. Ahora sí lo entendemos, ¿verdad? Ok. Dice, pensando esto, que si uno murió, ¿quién murió? Cristo por todos. Luego ya todos morimos. ¿Cómo fue que morimos? Morimos al pecado, morimos espiritualmente. Por uno que murió, nosotros también murimos. ¿Ok? Y por todos murió. Para los que viven, ya no vivan para sí. Ahí está lo del principio. Nosotros ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó para nosotros. Ahora vivimos para Él. Él nos resucitó. Él nos quitó, eso nos hizo morir al pecado. Pero aquí está. Este es nuestro comportamiento ahora, que así debe de ser, hermanos. De manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque nosotros ya no debemos pensar según la carne. Ahora estamos pensando espiritualmente. Si a alguien conocimos en la carne, ya no podemos pensar. Si las cosas que pensamos en la carne, ya no podemos pensar, porque ahora pensamos espiritualmente. Eso es lo que quiere decir el versículo 16 y del 17. De modo que si alguno está en Cristo, y si no está en Cristo, perdió su nueva vida. Así que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Después del bautizo, volvemos a repetir, somos santificados, todo quedó atrás. Y si todo lo dejamos atrás porque no nos gustaba, porque no eran agradables, entonces ¿por qué lo seguimos a veces? ¿Por qué queremos, nos mata la curiosidad o qué? ¿Qué es lo que nos hace aquí? Nos gana la carne Le gana la carne. En veces no estamos bien. Nos gana la carne, hermano. Vivimos en la carne. Por eso decimos que el peor enemigo somos nosotros mismos, hermano. Nosotros mismos. Tenemos que pelear con nosotros, pero en oración con Dios. En oración, porque Él nos oye. Oye a sus hijos. Oye a sus hijos. Dice que Dios no oye al pecador, pero oye al pecador arrepentido. El que hace su voluntad. Así que es Juan 9:33, ¿no? No por algo tenemos a Cristo, ¿verdad? Como nuestro abogado, porque, ¿verdad? Por de antemano Dios sabe que pues, la carnalidad, ¿verdad? Como quiera, pues íbamos a estar cayendo, ¿verdad? Pero pues una cosa es de que caigas y de verdad, ¿verdad? Pidas perdón, te arrepientas ante el Señor de corazón, ¿verdad? Y que eso ya, pues un arrepentimiento, pues ya no volver a hacer, ¿verdad? Lo mismo. Sí, el arrepentimiento es un cambio de 180 grados. Ya estamos viendo así y luego después del arrepentimiento estamos viendo para otro lado. Porque así tiene que ser, ese es el arrepentimiento, no puede ser al lado, ni dice un 360, pues vamos a quedar en el mismo, pero es 180 grados hacia atrás, volver hacia atrás. Sí. Adelante. Hermano, bueno, en mí, ¿verdad? Mi persona, a veces he
¿verdad? Cometido una falta, ¿verdad? Ujú. Yo siento que lo que estuvo mal, y aquí lo traigo, ¿verdad? O sea, siempre hasta que ya ahora, pero sí se queda uno, ¿verdad? Algo que nos Sí, estorba, hermano. sí, ¿verdad? Porque pues, a veces sí, maltraté mal a mi nieto, ¿verdad? Como no lo debería se me fue, ¿verdad? La paciencia, ¿verdad? Sí, Entonces, pues cuando vivimos en la carne. La carne es, vivir en la carne nos vamos a meter error. Por eso decía Pablo, no es, hablando de la perfección, no es que lo haya alcanzado, pero una cosa sí hago y ya no volteo hacia atrás, sino que miro hacia la meta que está enfrente. Y eso es lo que debemos de hacer, ya no voltear hacia atrás. Porque volteando, entonces viene la tentación. El diablo nos mira y nos acarrea, y nos da más, y nos da más. Así que hermanos, el tiempo nos ha ganado, hay más, ¿ok? El versículo 14 de aquí de 2 de Corintios nos decía, porque el amor de Cristo nos aprieta, nos agarra, nos abraza, nos apapacha, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Así que seamos criaturas nuevas, hermanos, no se olviden, somos criaturas nuevas. Si estamos engullosos por el pecado, tenemos a Cristo como abogado para que Él nos ayude y volvamos a quedar limpios otra vez. Volvamos a quedar limpios. Nosotros sí somos hijos de Dios y siempre seguiremos siendo hijos de Dios, pero hay hijos descarriados. Sucede en los hogares, hermano. Tenemos que estar luchando. Pero tenemos que estar luchando. Tenemos que estar luchando. Porque Él está con nosotros. En mucha oración, hermano. En mucha oración para que Dios oiga nuestras rogativas. Si oyó a los hombres de antes, nos oye también a nosotros, hermano. Y Él nos va de acuerdo a su voluntad. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ya nada más por último. Adelante, hermano. Ahí en Colosenses 3, 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba.